Hola, ¿qué tal? Soy Andrea y en este video voy a presentarles el portafolio de mi proceso creativo. Bienvenidos. Para desarrollar nuestro pensamiento creativo podemos seguir estos 6 elementos: el problema, el contexto, la flexibilidad, la obra, la imaginación y la interacción son el camino para encontrar ideas nuevas. Para empezar, iniciamos con el problema. Para iniciar el proceso creativo, iniciamos por el problema. Empezamos por pensar qué le gusta a mis estudiantes, qué quieren, cuáles son sus inquietudes, qué les apasiona, qué les causa curiosidad. En mi caso, el primer problema que me planteé está relacionado con la idea de los docentes que escriben. Mi trabajo de grado tiene como idea crear un espacio para que los docentes escriban, una práctica de escritura con docentes. Entonces me dije, quiero hacer esto, quiero dedicarle este curso de creatividad al problema de la escritura en los docentes. Los docentes siempre se han caracterizado por no querer escribir, por no gustarles, por considerar que no poseen las herramientas para hacerlo. Entonces dije, bueno, yo ya tengo unas bases. En un semestre anterior diseñé un curso para que los profes escriban, entonces me dije, bueno, vamos a pensar en el problema de la escritura de los profes de manera creativa. ¿Cómo nos podemos pensar esta problemática del desinterés hacia la escritura de los profesores de una manera creativa y así proponer algo nuevo, algo novedoso? Bueno, al plantearme el problema, lo primero que pensé fue en esta pregunta: ¿cómo implementar el curso Escritura de Experiencias Docentes de manera creativa para los profesores? Aquí me empecé a preguntar, ¿por qué hay que enseñar a escribir? ¿Quiénes son los docentes que conforman la institución educativa San Juan Bautista de La Salle? ¿Quiénes son los profesores lasallistas? ¿Quién es la comunidad? ¿Y quiénes son los estudiantes lasallistas? ¿Por qué debe ser importante que los profesores escriban? Empecé a pensar en sus nombres, en el nombre de cada uno de los docentes, en sus gustos, en sus aficiones, en su disciplina, en todo lo que cada uno hace en su trabajo. Y pensé, ¿qué se puede lograr con que los profesores hagan un diario? Ya los docentes nos habíamos acercado a la escritura a través de una actividad de sensibilización por la realización de un diario. Le comenté esto a la profesora y ella me dice, ¿por qué tiene que ser un diario? ¿Por qué los profesores tienen que escribir en un diario? Allí empezó mi primer patrón de cambio de pensamiento. Me dije, sí, ¿por qué tiene que ser un diario? ¿Por qué tiene que escribir en un cuaderno? ¿Por qué no puede ser otro tipo de cosa? Pensé en la escritura expandida, que es una de mis ideas para acrecentar este proyecto, esta idea. La escritura expandida tiene que ver con el uso de otros medios, de otros recursos tecnológicos para escribir, sea videos, fotografías, audios, todo aquello que pueda dejarme un registro y que no implique como tal escribir nuestro código. Entonces allí empecé con mi primer reto. ¿Cómo escribir entonces si no es a través de un diario? ¿Qué hacer? Inicié a pensar entonces en mis compañeros, en el contexto en el que nos desenvolvemos, en nuestros estudiantes y en sus familias, en la comunidad educativa en general. Pensé, ¿realmente es importante que los profesores se sienten en una jornada a escribir en un cuaderno? Sí, puede ser muy enriquecedor, pero no va a ser nada significativo que esas palabras queden escritas en un cuaderno y que en el tiempo pretendamos socializarlas cuando podríamos hacer algo que intervenga a toda la comunidad, donde participen estudiantes, familias, padres, vecinos, en fin, todos los actores de nuestra comunidad. Empecé a pensar entonces, los profesores no tienen la suficiente motivación para escribir y tampoco le podemos dedicar el suficiente tiempo. Por ser una institución educativa, pues queda muy difícil desescolarizar constantemente estudiantes para que los profesores hagan procesos de escritura. Entonces, ¿qué es lo mejor? Intervenir nuestros estudiantes. Allí quise
empezar a ver de pronto la problemática que me planteé desde una manera más amplia, desde una perspectiva más amplia. Ya sería como el contexto meso, el contexto. El micro sería los docentes, sus gustos, sus responsabilidades, su motivación, sus conocimientos. El meso sería ya, bueno, tenemos que intervenir a la comunidad, a los estudiantes, a los padres. No puede quedar solo escrito en un cuaderno. Y luego vendríamos a pensar dentro de este contexto cómo la obra de este proceso creativo puede beneficiar y puede ser significativa para toda la comunidad. En este punto todavía no encontraba mi problema macro o mi ideal macro. Me quedaba allí, sabía que me faltaba algo para tener una idea más general, para tener una idea más global de lo que quería, pero no lograba conseguirlo. Ya después, en la reflexividad y la interacción con mis compañeros, con la docente, y con mi mismo pensamiento logré llegar a una conclusión global que ya vamos a ver. ¿Cómo registrar prácticas educativas significativas en interacción con la comunidad para ser compartidas en diversos escenarios y fomentar lazos de pertenencia institucional? Después de mucho pensar en el problema y el contexto, de sus posibilidades y sus retos, decidí plasmar esta experiencia con el nombre de Escribir sin escribir. Así, los docentes harán un proceso de escritura de sus experiencias significativas, pero no lo harán en un salón, solos y en un diario. Lo harán en su salón de clases y con sus estudiantes, invitando también a las familias a participar de esta actividad. Aquí empecé a idear la propuesta de escribir sin escribir. ¿Qué haríamos primero? ¿Qué haríamos después? Y siguiente a eso, ¿qué haríamos? Sin embargo, siempre sentí que faltaba algo. Faltaba llegar a un punto exacto que iba más allá del escribir por escribir. Hice un alto en la propuesta que estaba desarrollando de escribir por escribir y llegué a la conclusión, al interactuar con mis compañeros y con la profesora, que la escritura para mí es un medio para llegar a un fin más grande y más general. Lograr que la comunidad educativa reconozca nuestras prácticas, se reconozca en ellas y también que desarrolle y se incentive su sentido de pertenencia. Entraron en juego 3 elementos claves del proceso creativo: la flexibilidad, la imaginación y la interacción. Habían muchas ideas, pero poca concreción en ellas. Había un medio para un fin, pero no tenía todavía claro cuál era ese fin. Al final, después de imaginarme, de ser un poco más flexible con mis estructuras tradicionales de pensamiento y de interactuar con los demás compañeros de clase, con la profesora, logré llegar a la conclusión del desarrollo de una comunidad de aprendizaje lasallista. Ese es el fin. Para eso estoy haciendo este proceso creativo. Siempre he querido, y lo hemos venido haciendo en nuestra institución, desarrollar, crear, conformar una comunidad de aprendizaje lasallista. A partir de aquí, ya mi idea de escribir sin escribir tomaba mucha más fuerza, porque va a ser un medio, una intención para lograr ese objetivo final o ese objetivo inicial de construir una comunidad de aprendizaje. A partir de aquí, nuestra obra se enfoca en el registro de prácticas de aula para construir comunidad. Cada docente en su aula registrará una práctica educativa con sus estudiantes y sus familias, y estas serán sistematizadas para luego ser socializadas en el Festival de la Comunidad Lasallista.
Ruta metodológica de sistematización de experiencias. La escuela registra sus prácticas. Una ruta que permitirá a los docentes desde su salón de clase registrar una experiencia educativa significativa. En esta participarán estudiantes, padres de familia y por supuesto los docentes. Y hasta aquí este portafolio del proceso creativo para lograr un impacto en la comunidad. Esta ruta metodológica logrará dar inicio a la construcción de una comunidad de aprendizaje en nuestra institución educativa. Gracias.